¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de viernes. Al fin llegó el viernes, un viernes complicado en cuanto al clima, con lluvia, con viento. Ya vamos a estar conversando con el profe Serra, pero imagino algunos lugares del país con intensas precipitaciones acumuladas en estas últimas 24 horas. Tal como ha dicho el profe, todo comenzó a mejorar pasado el mediodía ya hacia la tarde y seguramente tendremos un fin de semana sin precipitaciones. Vamos a estar con muchos temas del ámbito local, del ámbito internacional también, ya va a estar Deli, pero además en la madrugada nos sorprendimos con un anuncio muy importante. Finalmente se autorizó a Uruguay a dar un paso más en la integración al acuerdo transpacífico, como se lo conoce. Vamos a estar profundizando mucho sobre eso en nuestro noticiero, pero además también es un viernes post conferencia de Bielsa y un viernes previo a dos definiciones. La del domingo, ni que hablar, entre Peñarol y Nacional, y la del sábado también, porque empieza a definirse la Liga de Ascenso Profesional. Fiorella Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Nico? El saludo para vos y para la gente del otro lado. Mucho fútbol este fin de semana, por supuesto. Mucho para repasar de lo que dejó la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, que nos tuvo hasta último momento con la expectativa de si iba a renunciar o no. Bueno, finalmente es confirmadísimo que no lo va a hacer, que continúa al mando de la selección uruguaya. Lo que es cierto es que tiene que haber sí o sí un intercambio con los jugadores. Vamos a repasar los mejores momentos, pero habló de todo. Habló, por supuesto, que del desastroso resultado frente a Estados Unidos, de cómo es su vínculo con los futbolistas, de que trata de esforzarse porque no le sale naturalmente ser cercano, y también de Luis Suárez, de Torreira, de Canovio, bueno, de todo lo que fuimos conversando en la semana. Fue una conferencia de 2 horas en la que respondió todas las preguntas, así que tenemos mucho para hablar en ese sentido. También, por supuesto, lo más importante de cara a lo que se viene es el clásico del domingo 16:30. Tenemos algunas novedades de los equipos, entradas agotadas para este partido en el campeón del siglo, y en un ratito vamos a venir de primera mano y en el momento en que se estén dando los detalles de seguridad del operativo, que va a ser similar a los de los otros clásicos que hubo en el estadio de Peñarol, así que en un ratito venimos con todo eso. Gracias, Fío. Vamos ahora con los adelantos internacionales de Lionel Vera. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo está? El saludo para usted y para la gente en casa. En el segmento internacional vamos a estar hablando del presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque sorprendió al plantear un gobierno de transición en Venezuela. Y además dijo que medió hace algunos meses atrás entre Nicolás Maduro y el presidente de ese entonces en Estados Unidos, Joe Biden. Ahí está el mensaje, el tuit con el que sorprendió Gustavo Petro, diciendo que medió en esta reunión, y también donde se refiere a un gobierno de transición en Venezuela. Vamos a estar con esa carta, además con las repercusiones. En otras informaciones, bueno, Donald Trump le dio un ultimátum a Ucrania para que acepte el acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia. Le dio hasta el Día de Acción de Gracias, hasta el próximo 27 de este mes, que es la fecha límite que tiene para contestar. Y en otras informaciones, en Brasil, Bolsonaro pidió cumplir la condena por golpe de Estado en su domicilio por cursar enfermedad. Así lo presentó la defensa. Veremos qué es lo que dice el Tribunal Supremo al respecto de esta petición. Como siempre, esto y más en el segmento internacional. Gracias, Deli. A ustedes. Profe. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Cómo le va? Muy bien, un saludo a todo el país. Imagino volúmenes de precipitación bastante importantes en algunos puntos del país, seguro. Bueno, algo que nos hacía falta, lógicamente, a todo el agro, a todo el país, pero aquí en Montevideo, sobre todo, donde veníamos recibiendo poca lluvia, tuvimos 45 milímetros 5 décimas. Prácticamente lo que llueve en medio año aquí en Montevideo. En el norte, oeste, llovió y bastante. Tuvimos algún viento fuerte en Soriano y Durazno, donde tuvimos voladura de techos, árboles caídos, pero no hubo daños en las personas. Así que esto pasó, el frente dejó bastante precipitación, aunque, Nicolás, en la región sureste del país no llovió mucho, muy poco. El déficit sí. No, le quiero decir, profe, porque lo viví, en Maldonado llovió mucho. En Maldonado en horas de la madrugada fue
muy Claro. fuerte la lluvia. Sí, sí. Fueron episodios de precipitación en corto periodo de tiempo, se sintió mucho, pero los valores resultantes a las 7 de la mañana, donde se mide el acumulado, fueron de 24 milímetros 7 décimas. Tuvimos valores, sí, de 55, 57 milímetros en Salto, en Colonia, etcétera. Y aquí en Montevideo, reitero, llovió y muy bien. Pero vean ustedes, esto pasó. ¿Y cómo siguió la situación? Mejoras. Y hablando de mejoras, vamos a ver, Nicolás, cuál es la situación a esta hora. Dejamos atrás las lluvias, nubosidad variable, 16 grados la temperatura. El viento es del sur a 19 kilómetros la hora, la humedad relativa a 62% y la presión atmosférica 1019 hectopascales. Y una cosita más, Nicolás. Quienes nos están viendo, hay que abrigarse en la próxima madrugada porque es muy factible que tengamos alguna helada agrometeorológica tardía en la región centro de nuestro país. Gracias, profe. Bien. Ahora compartimos con ustedes nuestros principales titulares. La justicia imputó a 2 mujeres y a un hombre que fueron detenidos en varios allanamientos en el marco de la operación Nueva Era 2 para desarticular una organización dedicada a actividades de narcotráfico y lavado de activos. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que Uruguay fue aceptado en el Tratado Transpacífico, el acuerdo comercial que reúne el 15% del PBI mundial. Difundieron detalles de una auditoría en ACE en la que se asegura que aumentaron los contratos con 2 instituciones privadas sin llamado a licitación bajo la gestión de Leonardo Cipriani. El ex vicepresidente de ACE, Marcelo Sosa, dijo que ese informe tiene errores conceptuales. En nuestra entrevista central, Nicolás Núñez recibe al ex subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni. En los últimos días, 2 pinturas fueron subastadas en precios que marcan un récord en la historia del arte moderno. Los detalles en nuestra columna cultural. Menú variado para este final de semana. Comenzamos contándoles que la justicia imputó en el día de hoy a 2 mujeres y un hombre que fueron detenidos en el marco de varios allanamientos por la operación Nueva Era 2, que buscaba desarticular una organización dedicada a actividades de narcotráfico y lavado de activos. A las 2 mujeres se le tipificó un delito continuado de lavado de activos. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva hasta el 8 de enero en un caso y hasta el 24 de febrero en el otro, según informó Fiscalía. Una de las mujeres imputadas es alias La Chula, pareja del líder de la organización, Luis Fernando Fernández Albín, que ustedes recordarán fue detenido en el día de ayer en un operativo de la Policía Federal Argentina en el barrio Las Flores de Buenos Aires. Fernández Albín, de 38 años, estaba radicado en Argentina desde finales de junio y contaba con requisitorio internacional. Con relación al hombre que fue detenido en allanamientos en Uruguay, fue imputado por un delito de lavado de activos y en su caso se dispuso una pericia para ver si su condición física le permite cumplir con la prisión preventiva. Habló el presidente de la República sobre estas detenciones, en particular la de Fernández Albín. Dijo Yamandu Orsi que la oposición había criticado la falta de liderazgo del Ministerio del Interior y que los resultados están a la vista, incluso en el combate contra el narcotráfico. ¿A alguien se le puede ocurrir que la lucha contra el narcotráfico la hace un partido político o un sector político? Es un disparate. Entonces, se responde solo. Y ahí hay profesionales que laburan en esto. No sabíamos nada de esto, nos enteramos cuando nos tuvimos que enterar. Quiere decir que hay gente que hace su trabajo y, como dije siempre, respetemos el trabajo de los profesionales. Y los políticos a veces deberíamos dejar que los que saben se dediquen a lo que hacen. Y hoy ante Fiscalía declaró Martín Gandolfo, un narcotraficante que venía siendo buscado por la policía presuntamente por haber transportado 444 kilos de cocaína en una avioneta en diciembre del año 2022. Gandolfo fue capturado por la policía en la zona del Cerrito de la Victoria cuando salía de una carnicería junto a su familia. Tras la detención se le incautó una balanza, $2.200 y el auto en el que se transportaba. El narcotraficante había regresado a Uruguay hace un tiempo y la policía lo había seguido durante semanas. Junto a Martín Gandolfo fue detenida una mujer de 30 años. Y hablando de denuncias de delitos, fíjense ustedes, entre enero y octubre de 2025
se registraron 117 denuncias por día vinculadas a la violencia doméstica y delitos asociados, lo que implica, fíjense el dato, 12 denuncias por minuto. De acuerdo a las cifras presentadas por el Ministerio del Interior, en el periodo comprendido entre enero a octubre de 2025, se registraron 35.443 denuncias de violencia doméstica y delitos asociados por tipo de vínculo. Esto indica 117 denuncias diarias, 12 por minuto. El 61% corresponde a pareja, expareja o vínculo afectivo sexual, mientras que el 39% a familiares consanguíneos o políticos. Si se observa por sexo, el 70% de las denuncias fueron realizadas por mujeres y un 30% por hombres. El grupo etario que más denuncias realizó en 2025 comprende a las mujeres de 18 a 28 años, con 26%, mientras que en hombre, el grupo etario con más denuncias realizadas es el menores de 0 a 17 años, con 40%. Censo en lo que es a los homicidios a mujeres en general y en particular, por supuesto, nosotros no festejamos la estadística porque sabemos que todas las vidas, sea una, sea dos, son súper importantes, pero si comparamos con los años anteriores hay una disminución. Zabaleta hizo referencia a la violencia vicaria que afectó cruelmente el año 2025. Hablábamos de que la violencia vicaria en el total de las denuncias de violencia doméstica y género representan alrededor del 14% dentro de las distintas manifestaciones de la violencia denunciadas. Y en este marco, el Ministerio del Interior presentó la aplicación Elia 360, que se encargará de brindar respuestas a mujeres víctimas de violencia de género que tengan medidas cautelares de no acercamiento con algunas personas. Tiene 3 componentes muy importantes, que son que ante una emergencia puede activar el botón 911, que eso va a llegar a la policía con prioridad 1, lo que significa que la respuesta tiene que priorizarse respecto a otras llamadas que llegan al 911. En segundo lugar, un chatbot donde las víctimas pueden consultar, informarse durante las 24 horas, todos los días de la semana. Y detrás de ese chatbot también hay un call center para cuando justamente la pregunta o la necesidad de esas víctimas excedan al chatbot. Y otro componente súper importante es la posibilidad de la ampliación de las denuncias cuando hay un incumplimiento de la medida de no acercamiento. En vez de que la víctima tenga que trasladarse a una comisaría, va a poder hacer la ampliación directamente desde ese celular Elia 360, lo que va a impactar en la novedad, o sea, en la denuncia policial, y eso ya queda automáticamente registrado y se comunica, por lo tanto también queda en el sistema de Fiscalía. Salimos de este tema y vamos a otro que les anunciábamos en el arranque de nuestro noticiero. Uruguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció que fue aceptado para integrarse al Tratado Transpacífico, el acuerdo comercial que reúne a casi 600 millones de personas, sumados todos los países que componen este acuerdo, y que manejan el 15% del PBI a nivel mundial. Los jerarcas explicaron cómo funcionará el grupo de trabajo que se instalará a partir de ahora. La próxima semana las autoridades uruguayas van a recibir a una delegación de Vietnam, país que asumirá la presidencia pro tempore del Acuerdo Transpacífico. Decidieron que el primer país que entraba era Uruguay, mientras otros países siguen en proceso de análisis para, imagino, para los próximos meses. Para mí es importante, bueno, hay 3 datos que ustedes lo sabrán perfectamente, quiénes son los países que actualmente integran el CPTPP, que creo que es importante no olvidarnos nunca. Nos estamos refiriendo a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam. Ustedes saben perfectamente y comprenderán
la potencia económica que tienen estos países, que representan el 15% del Producto Bruto Interno. Y el perfil que tomamos en cada una de las negociaciones es un perfil bajo. Ese fue el perfil que determinó que a lo largo de este proceso sí colocáramos algunas informaciones del tipo de que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de gobierno, tomando en cuenta cada uno de los procesos anteriores, pero no solamente del anterior gobierno, sino de los anteriores gobiernos que estaban negociando diferentes temas que iban al interés del país, nosotros lo decidimos hacer con el perfil más bajo posible, pero sin ni mentir ni exagerar. El grupo de trabajo involucra a los 12 países que ya son miembros del CPTPP y a Uruguay. Es un grupo de trabajo que, como tradicionalmente sucede en las negociaciones, se va a dividir por todos los capítulos de negociación, es decir, tendremos discusiones de bienes, de servicios, de propiedad intelectual, de facilitación del comercio y varios otros temas, y que lo que va a ir haciendo es repasando lo que el CPTPP implica en cada uno de esos temas y explicándole a Uruguay cómo tendría que sumarse y para que además en esas discusiones eventualmente si Uruguay tiene diferencias, preocupaciones, pueda hacerlo en ese planteo. Bueno, el presidente de la República, Yamandu Orsi, destacó la importancia de este anuncio y aseguró que se trata de una política de Estado del Uruguay. Lo que decidimos hacer en estos años, en estos meses que empezamos el trabajo, es que se viajara, que la subsecretaria viajara y hablara con cada uno de los países que toman esta decisión. Evidentemente es una política de Estado. Hoy estuve en contacto con Albertoni, que viene del periodo anterior, y que él siempre me planteó que era una buena herramienta y que era bueno que se avanzara en esto. Yo tengo una filosofía que para estas cosas que son de política exterior no sirve de mucho golpearse el pecho a la interna y mostrar lo crack que somos, sino trabajar, volar debajo del radar muchas veces y hacer que ese trabajo de horas y horas, no solo de la subsecretaria en este periodo, sino también de otra gente que ha trabajado años atrás, de que esto, jugando callado, termine en un punto como el de ahora, que nos aceptan y nos piden entrar. Sobre otros temas habló la ministra de Industria, Fernanda Cardona. Dijo que no hay posibilidad de trasladar la planta de hidrógeno verde prevista para Paysandú hacia otro departamento. Esta planta genera preocupación, sobre todo del lado argentino. De hecho, se menciona una misión por parte del canciller argentino y el gobernador de Entre Ríos viniendo a nuestro país para conversar de este asunto. La próxima semana se reunirán con la empresa para conocer más detalles de este proyecto. Lo hablé con el ministro Lubetkin. La semana que viene tenemos otra con ellos, que la vamos a integrar ambiente y en lo personal también voy a formar parte. Y un poco la idea es siempre dar la información a tiempo, oportuna, y que no se generen suspicacias por no dar la información desde el lugar del gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo está trabajando, como hicimos desde marzo, con la empresa, donde hizo una reingeniería. Ustedes ya me han escuchado hablar de ese tema. La empresa hizo una reingeniería de lo que es el dibujo de la planta, los lugares que tiene, la posibilidad, siempre la dije también desde el principio, no es que pueda cambiarse, por ejemplo, de departamento, porque está tomando, hay que considerar todo lo que necesita el proyecto para poder funcionar. Por ejemplo, si necesita anhídrido carbónico, ¿de dónde lo toma? Si necesita agua, ¿de dónde la va a tomar? Por lo tanto, no es que tampoco tengamos la posibilidad de lo trasladamos al sur. Entonces, creo que eso, contestándolo de manera técnica y ir contándole al gobierno argentino, sea provincial o nacional, cómo va avanzando en esto Uruguay, ser transparentes en la información, ser transparentes en lo que estamos trabajando, que no tenemos ninguna intención de ocultar cómo vamos trabajando con la empresa. Creo que desde ahí no tenemos mayor problema y es lo que estamos intercambiando en este momento. Cambiamos de tema. El semanario Búsqueda dio a conocer en el día de ayer una auditoría realizada en ACE que habla de un aumento en los contratos en el pasado periodo de gobierno con el Círculo Católico y con CASMU, varios de ellos, según dice la auditoría a la que accedió el semanario, sin un llamado a licitación. El ex vicepresidente de ACE, Marcelo Sosa, dijo que esta auditoría, o esta nota en realidad, tiene errores conceptuales, que se mezclan números y que la ley habilita la realización de una contratación sin llamado a precios. Una auditoría que a nuestro entender tiene errores conceptuales, tiene errores de diseño y que maneja porcentajes que no son reales. Es decir, hay cálculos
que se realizan teniendo en cuenta distintos años, se comparan años de pandemia con años normales, se compara por fuera de la pandemia y dentro de la pandemia. Entonces, aclarar cada uno de esos puntos, se llegan a conclusiones que, de nuestro punto de vista, no son fundamentadas. Se habla de una violación del artículo 33, literal 25, creo que es no recuerdo bien exactamente, creo que es D, donde realmente no existe, es una mala interpretación del artículo. Se confunde en la auditoría lo que es convenios de prestación de servicios entre prestadoras, tanto públicas como privadas, con llamados a licitación. No es lo mismo, la ley habilita, la ley de creación en su momento de la reforma de la salud habilita el convenio entre prestadoras privadas sin necesidad de llamados a precios, y así fue como funcionó siempre. Bueno, y a todo esto, Leonardo Cipriani, expresidente de ACE y que anteriormente se había desempeñado en Círculo Católico, volvió a Círculo Católico después de dejar la presidencia de ACE, asegura que la mutualista que él hoy integra no se vio beneficiada exponencialmente en el pasado periodo de gobierno. Dijo que el aumento de los contratos se debe a que el prestador privado adquirió lo que eran los contratos que se mantenía con Casa de Galicia. Esta auditoría, como bien se dijo, tiene mucha maliciosidad política, ¿no? Mezcla años y mezcla también, y solo la llevan en sus comentarios, por ejemplo, hacia el Círculo Católico, cuando no es así. Ejemplo, el prestador que más aumentó lo que fue por los convenios de complementación fue Casmu. Después lo que fue a nivel de todo FEPREMI. Y obviamente Círculo Católico, como lo venía haciendo desde el año 2015, y los primeros convenios vienen desde 2009, obviamente también. Y Círculo no tiene un aumento que uno diga, se benefició de forma exclusiva. Cuando adquiere lo que era el ex sanatorio de Casa de Galicia, se le suma otro convenio porque la administración de ACE lo precisaba el paciente de ACE. Ellos comparan los aumentos del año 23 con el año 21. Eso lo hizo alguien o que no sabe de auditoría, porque no compara años normales, o no sabe de salud, o lo hace con maliciosidad. En el sentido que en el 21 no había ningún procedimiento coordinado. ¿Se acuerda que la gente no podía ir al médico? ¿Se acuerdan que no se hacían tomografías, no se operaba de coordinación? ¿Qué pasó? Cuando termina la pandemia, vino todo ese aluvión de consultas y tanto el sector público como el sector privado de salud tuvieron unos aumentos muy importantes de consultas. Y ellos comparan esos años que no se atendían con ese año que se atendió mucho. Esto es la teoría del tero, ¿no? Ponen los huevos en un lado y cantan el otro. Las auditorías, siempre nosotros hicimos varias auditorías y las auditorías suelen ser de gestión. Y obviamente que cuando uno encuentra una irregularidad la tiene que denunciar. Y bueno, nosotros estamos sumamente tranquilos que siempre actuamos en beneficio de nuestro paciente, el beneficio del usuario de ACE, ¿verdad? Y conforme a la ley. Momento de abrir la ventana al mundo con Deli Leonel Vera. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias a Nico. Vamos a comenzar con lo que decíamos en el comienzo del noticiero, esta sorpresiva declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que planteó un gobierno de transición para Venezuela y dijo que en su momento se reunió, medió, como quien dice, entre el presidente de ese entonces, Joe Biden, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aquí parte de lo que ha sido la declaración de Petro a través de su red social X, bueno, en la que dice: participé activamente buscando un diálogo nacional en Venezuela y medié entre el gobierno de Maduro y el de Biden antes de las elecciones con las que llegara Donald Trump ahora. Y se reunieron en Bogotá los gobiernos de Europa, Estados Unidos, Venezuela y Colombia, e hizo presencia la oposición venezolana. La idea, dijo Petro, era lograr un desmonte, así lo calificó, de sanciones a Venezuela y a Maduro y abrir un clima de descalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuanto antes. No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina, dice el presidente colombiano, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente, no son libres las elecciones bajo un país bloqueado. Tanto el gobierno de Biden, dice, como a los miembros de la oposición venezolana en reunión hecha en Bogotá, ahí reitero,
extranjera como a Maduro les expuso la posibilidad de un gobierno compartido al estilo, vean ustedes, del Frente Nacional de Colombia durante un tiempo que permitiera la construcción de confianza y la realización ahí sí de elecciones libres, siempre que en la complejidad social venezolana se intente una exclusión de un sector poblacional real, dice, la posibilidad de una solución política ahí ya se alejara. Y al final dice, un desmantelamiento violento del Estado venezolano actual traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas que buscarán el control territorial. El escenario de la actual Libia y el Medio Oriente será más próximo, así lo dijo el presidente Gustavo Petro de Colombia, quien dio a conocer esta información en las últimas horas. Cambiamos de información ahora, viajamos a Estados Unidos porque el presidente de ese país le dio un ultimátum a Ucrania para que aceptara el acuerdo de paz que elevó en las últimas horas para poner fin a la guerra con Rusia. El presidente norteamericano dio un ultimátum a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para que acepte antes del próximo 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para poner fin a la guerra de Ucrania. Consultado por la entrevista sobre el plan, que implicaría que Ucrania cediera territorio a Rusia, el líder norteamericano subrayó que Kiev ya está perdiendo territorio con la guerra, un conflicto que dijo está fuera de control y es una masacre. Cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin decida atacar en el futuro a otros países europeos, Trump se mostró convencido de que el jefe del Kremlin no buscará más problemas, así lo dijo. El plan de 28 puntos de Donald Trump para Ucrania, filtrado a los medios norteamericanos, incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistados militarmente por Moscú. Aunque según las filtraciones el plan fue negociado entre Estados Unidos y Rusia, la Casa Blanca sostiene que ha conversado por igual con Ucrania. Viajamos ahora hacia Brasil, vamos a hablar del expresidente Jair Bolsonaro porque en las últimas horas su defensa pidió que cumpla la condena por intento de golpe de Estado en su domicilio. Bolsonaro ya está bajo arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco del proceso por intento de golpe de Estado en el año 2022. En la solicitud, la defensa señala que la alteración de la prisión domiciliaria tendrá graves consecuencias y representa un riesgo de vida para Bolsonaro. El exmandatario, ustedes recordarán, sufre varias complicaciones derivadas de una puñalada en el vientre que recibió en el año 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia. Además, fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque le removieron las lesiones. En su petición, la defensa argumenta que la salud de Bolsonaro se encuentra gravemente debilitada. Bueno, hasta aquí el repaso de lo más destacado a esta hora a nivel internacional, Nico. Muchas gracias, Delip. A ustedes, que pasen bien. Pausa y venimos con más. Vamos a recibir en estudios aquí en nuestra entrevista central al ex viceministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, entre otras cosas para profundizar sobre el anuncio realizado en el día de hoy. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que fue una de las primeras personas a las que llamó. Nicolás Albertoni nos visita en minutos aquí en BTV Noticias.